A ver, empiezo otra vez. Creo que no se oía. Buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida una vez más a la celebración de los webinars AELEC, que nos ha ido condicionando la situación que estamos viviendo, pero que esperamos que se supere lo antes posible. Ruego disculpéis a Marina Serrano, presidenta de AELEC, que esta tarde no ha podido acompañarnos. En webinars anteriores, en junio, hemos analizado la transición energética a raíz de la tramitación del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, pero desde el contexto de la recuperación económica y de un contexto jurídico. Esta tarde volvemos a analizar la transición energética, pero visto desde una perspectiva tecnológica y, en particular, desde la normalización y la estandarización. La normalización es una actividad que afecta y aplica a todos los sectores de la economía y que, como veremos hoy, se caracteriza porque en el proceso de tramitación de las normas y estándares intervienen expertos y representantes de todos los agentes implicados: fabricantes, usuarios, centros tecnológicos, laboratorios de ensayo, administraciones públicas, etcétera, y que tiene como resultado las normas nacionales, las europeas y las internacionales. Algunas de estas normas son transversales, como las relacionadas con los sistemas de gestión, calidad medioambiental, seguridad laboral, etcétera, y luego cada sector y subsector dispone de su propio portfolio de normas y proyectos. Me consta que en los comités de normalización de UNE relacionados con las redes y suministro de energía eléctrica están bien consolidados y preparados para acometer los nuevos retos y necesidades derivadas de la transición energética. Para hablarnos de normalización, esta tarde tenemos la suerte de contar con la presencia de Javier García Díaz, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, quien expondrá la tarea que tiene encomendada UNE como organismo de normalización en España, su estructura de trabajo, las normas y la relación con los organismos europeos e internacionales de normalización. Posteriormente, hemos preparado una mesa de debate con los expertos de nuestras empresas socias para hablar sobre la normalización y la transición energética. Contamos con Ángel Ramos, responsable de Arquitectura y Normalización de UCD Grupo Naturgy, con Juan González, responsable de Estandarización de Endesa, Ramsés Garrote, director de Planificación y Proyectos e Innovación de Viesgo, y con Guillermo Allende, responsable de Estandarización de ID Grupo Iberdrola. En esta mesa nos van a presentar las principales actuaciones que desde las áreas de normalización y estandarización de las empresas distribuidoras van a ser necesarias para acometer y facilitar el proceso de la transición energética. Además del papel de la normalización en el contexto de la transición energética, los componentes de la mesa informarán de la importancia de las normas particulares, de los proyectos tipos de las empresas distribuidoras, del compromiso de las empresas para incorporar requisitos y de la especial relación entre normalización e innovación, fundamental para dar visibilidad e impulsar los cambios tecnológicos necesarios. Os agradezco mucho a todos los intervinientes por vuestra participación y disponibilidad. Y antes de comenzar ya voy a ceder la palabra a Ángel Arcos, profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y presidente del Comité Técnico de Normalización 217 de UNE, Sistemas de Suministro de Energía Eléctrica, que tan amablemente se ha ofrecido a moderar este debate. Ángel, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Paloma. La verdad es que el papel de la normalización en la transición energética es fundamental. El papel de las empresas distribuidoras como facilitadores de la transición energética también. Y hoy vamos a ver la combinación de las dos cosas. Entonces, como lo importante no es lo que os cuente yo, sino el desenlace, el desarrollo de la mesa redonda, pues le voy a dar la palabra a Javier García, como ha anunciado Paloma, que es director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, y que además es vicepresidente y miembro del Consejo de Administración del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y miembro del Consejo de la Organización Internacional de Normalización, lo que es la ISO, que son uno de los comités internacionales. Entonces, Javier, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias
Paloma, muchísimas gracias a AELEC por invitarnos a participar en esta sesión del día de hoy. Sí, Paloma, te voy a pedir que des un abrazo grande a Marina de nuestra parte, por favor. Me voy a centrar rápidamente en la presentación que he preparado para ubicar un poco lo que es la actividad de normalización y lo que es la propia entidad de la Asociación Española de Normalización como ente o como organismo nacional de normalización en el cual pues, se desarrollan estas actividades y cómo se vincula y facilita la participación en el desarrollo de las normas europeas e internacionales que aplican al sector y en concreto pues, en el ámbito de la transición energética. Si pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Les compartiré un poco una serie de nociones básicas, pero y comentábamos justo en los preparativos de la sesión que a veces, por darlo por sabido y por la relación tan intensa que tenemos en el día a día, a veces descuidamos contar estas cuestiones fundamentales del desempeño de la actividad y de la relación, en este caso institucional, entre AELEC y sus miembros y la actividad de UNE, de la Asociación Española de Normalización. Somos bueno, pues una asociación privada sin ánimo de lucro y sí que tenemos un marco regulatorio que es el que define nuestra actividad, que es ese reglamento de la infraestructura de calidad y seguridad industrial. Y sobre todo, más que ese, a mí me gusta destacar la siguiente, la Ley 40 del régimen jurídico del sector público. ¿Por qué? Porque esta identifica claramente a UNE y a otra única entidad a nivel nacional como aquellas en las que funcionarios públicos pueden participar en sus órganos de gobierno. Y eso es un elemento clave a la hora de dejar ver esa naturaleza particular, esa, bueno, que con el tiempo se ha pasado a denominar colaboración público-privada, que está en la esencia propia de la entidad y de la actividad que desarrollamos, la relación entre el sector privado y las administraciones públicas competentes en cada materia. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos un poco más gráficamente a lo que me refiero. En la diapositiva se puede ver en la mano derecha los logos de las entidades representadas en la Junta Directiva de UNE. Entre ellas se ve en la esquina de arriba a la derecha el logo de AELEC, pero de alguna manera lo que quiere representar es esa representatividad del tejido empresarial español. Y a su vez, junto con el logo del Ministerio de Industria, que está en la parte de la izquierda, también el de los otros 4 ministerios, el de Fomento, el de Sanidad, el de Agricultura y el de Defensa, que también forman parte de nuestra Junta Directiva y que juntos establecen ese equilibrio entre lo público y lo privado que define nuestras políticas, nuestras estrategias y muchas de nuestras actuaciones en el soporte al despliegue de políticas públicas en muchos casos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Algunas cifras que quería compartir. Gestionamos desde UNE, con el apoyo de nuestros miembros, del orden de 200 comités técnicos de normalización, que vienen a ser unos 1000 órganos técnicos con aproximadamente 15.000 profesionales de las empresas españolas como las que tenemos hoy representadas aquí y de las asociaciones sectoriales. De esos 15.000, una gran parte de ellos participan activamente, como nuevamente es el caso en la sesión de hoy, en el ámbito europeo e internacional, donde en muchos casos se desarrollan las normas que aplican a estos negocios. Por tener algunos órdenes de magnitud, pues tenemos ahora mismo en nuestro catálogo del orden de 32.000 normas en vigor, unas 55.000 en total, contemplando también normas anuladas. Y hago referencia a esas normas anuladas porque entre vigentes y anuladas, una gran parte de ellas, prácticamente 9.000 normas, están citadas explícitamente en legislación. Y esa es otra de las virtudes fruto de la confianza y del buen hacer durante tantos años entre la administración pública y el sector privado que lleva a esa relación entre la normalización y la legislación. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué
quiero aquí precisamente hacer referencia a ese matiz, a esa diferenciación importante entre la normalización y la legislación. Y es que precisamente la palabra norma alguna vez nos juega malos entendidos. Estamos hablando del concepto en inglés estándar. En inglés la palabra que se utiliza, y eso lo sabéis todos los que estamos participando, son estándares, pero esto está muy claramente definido en la Ley de Industria, que claramente distingue entre una norma, documento de aplicación voluntaria, que recoge especificaciones técnicas, que es el fruto del consenso de todas las partes interesadas, muchas de las cuales, no sé si se apreciarán en la parte derecha de la diapositiva, son las que dan credibilidad y aportan el conocimiento al desarrollo de esas normas, y cómo eso claramente es de un rango inferior y de no obligado cumplimiento, como sí son los reglamentos y la legislación. Importante clarificar este concepto básico de partida. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Nos centramos ahora un poco, o quería hacer alguna referencia a los valores de la actividad de normalización, precisamente. ¿Por qué? Y por qué estos documentos tienen esa aceptación en el mercado, ya sea entre partes privadas o en contratos o en referencias públicos con el sector privado. Pues precisamente porque son el fruto de procesos internacionalmente contrastados, basados en las propias formas de trabajar de la ISO, de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, y basados en principios como la transparencia, la apertura y el consenso. Valga recordar que todos los proyectos de norma UNE pasan por la fase de información pública, cuya referencia se publica en el Boletín Oficial del Estado, y cualquier ciudadano puede emitir comentarios, y esos comentarios deben ser tratados por el órgano técnico responsable de esa norma. De tal manera que el resultado de este ejercicio es un documento de carácter público, es decir, no es un estándar propietario de una empresa, es un documento de carácter público, y precisamente por la participación de todas las partes interesadas en su desarrollo, incluyendo nuevamente las administraciones, pero también los centros tecnológicos, también las universidades, etcétera, el resultado es un elemento que minimiza también riesgos a efectos de competencia. Cuestión esta muy importante, evidentemente. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y todo esto para qué? Y todo esto pues se hace precisamente para contribuir a incrementar, aumentar la competitividad de las empresas españolas. Evidentemente, todo esto, en última instancia, redunda en una mejora de la calidad de vida, de los aspectos sociales, de la sociedad en general, pero en última instancia estamos hablando de elementos como la exportación, la innovación, la digitalización, la responsabilidad social, la cualificación de profesionales, aspectos que son el resultado de esta actividad de normalización y que, adecuadamente implementados en las organizaciones, contribuyen a aumentar su competitividad. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos centramos en uno de esos elementos que antes he mencionado de pasada, pero que nuevamente me parece que son fundamentales. UNE es el organismo de normalización español y es el único. No hay otra entidad designada por la Administración ni reconocida por los organismos europeos e internacionales correspondientes. Aparece también en la diapositiva la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, que también es un foro de influencia bastante potente a efectos de la armonización normativa con nuestros homólogos del otro lado del Atlántico, y que, bajo esa perspectiva, entendemos la participación de los intereses españoles, de los profesionales de las organizaciones españolas en esos foros en los que verdaderamente, como se suele decir, es donde se corta el bacalao. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Se mencionaba también en la presentación que ha hecho Paloma al principio, ha mencionado la relación cada vez más intensa entre la estandarización y la innovación. Desde hace ya unos cuantos años, bueno, en realidad poco antes incluso de que se pusiera en funcionamiento el programa europeo Horizonte 2020, y por supuesto también ahora de cara al nuevo Horizonte Europa que comenzará dentro de un par de meses, en 2021,
el concepto de integración en los proyectos de I+D de un componente de preestandarización para identificar aquellas cuestiones que facilitarían el acceso al mercado de nuevas soluciones en condiciones de seguridad y de cumplimiento de la normativa aplicable, cada vez es un concepto que está triunfando más y que está acelerando precisamente o contribuyendo a reducir ese vacío, ese salto, ese gap entre las actividades de I+D y la inversión que están haciendo en I+D las organizaciones españolas y verdaderamente el retorno de esa inversión en el mercado. Aquí aparecen algunos ejemplos. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Con esta y con la siguiente ya finalizo mi presentación. En esta diapositiva quiero poner y enfatizar uno de los que son, desde nuestro entendimiento, los principales retornos a esa inversión en la actividad de normalización que realizan fundamentalmente los sectores privados, pero que también para las administraciones públicas representa un uso más eficiente de sus recursos, y es precisamente esa relación, esa colaboración entre la legislación y la normalización. Como decía antes, un elevadísimo número de normas UNE, más de 8.000, prácticamente 9.000, están citadas explícitamente en legislación, en reglamentación de ámbito nacional, pero no queda ahí esa relación. En muchos casos, algunos de los cuales aparecen identificados en la parte de la derecha, tenemos convenios de colaboración con diferentes entidades públicas cuyo objetivo último es potenciar y favorecer el despliegue de políticas públicas, en muchos casos evitando la proliferación innecesaria de reglamentaciones. Si me pasa la última diapositiva, y con ella ya termino, no quería terminar sin hacer una referencia también a la importante relación que hay entre las normas técnicas, las normas UNE y la contratación pública. La Ley de Contratos del Sector Público de hace escasos 3 años hace mención explícita al uso de las normas técnicas a la hora de preparar pliegos de condiciones para contrataciones, contratos del sector público y, como aparece ahí subrayado, de tal manera que se garantice esa cierta imparcialidad y esa identificación de los parámetros técnicos apropiados que contemplen aspectos medioambientales, sociales, innovadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, Ángel, finalizo mi presentación. Yo creo que esta ya era la última diapositiva y confío que sirva un poco de... Ah, no, perdón. Me falta un poco encauzar precisamente con el tema de la sesión de hoy, la transición ecológica energética. En este caso concreto, el marco legislativo, y creo que vais a hablar de él en la mesa a continuación, es el definido en esta diapositiva, el Plan Integrado de Energía y Clima, algunos decretos más concretos ahí identificados, que si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Ellos, a su vez, se soportan en todo lo que es el desarrollo del marco legislativo más tradicional, quizás, de los reglamentos sobre condiciones de alta tensión, y vemos abajo referenciado el de baja tensión. En este caso, teniendo en cuenta la relación tan explícita y, en el caso de alta tensión, declarando incluso de obligado cumplimiento una serie de normas relativas a, especialmente, diseño de materiales y de equipos. Ya pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos la relación entre esos marcos regulatorios y los trabajos de normalización. Los participantes en el panel a continuación lo conocéis muchísimo mejor que yo y voy a obviar entrar en el detalle más allá de que pues esa vinculación visual entre ese marco regulatorio anterior y esos retos a los que os estáis enfrentando las compañías en esta transición energética, y cómo desde los comités de normalización se está respondiendo o se dispone de los foros para responder a esas necesidades. La siguiente diapositiva, por favor. Con esta ya sí que finalizamos, también tratando, pues, como decía, pues, aspectos relacionados con la descarbonización, el almacenamiento de energía, el fomento de las renovables y la movilidad eléctrica. Todos ellos también cubiertos por los diferentes órganos técnicos de UNE. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ángel, por favor, cuando quieras. Yo no te oigo, Ángel, no sé si...
Ahora creo que sí, ¿no? Ahora, perfecto. Venga, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que esta última parte de la presentación es la clave de la mesa redonda que vamos a tener ahora. Aparecen temas tan importantes como la integración de renovables, como el autoconsumo, el almacenamiento, la movilidad y cómo todo este cuerpo normativo que de UNE desarrolláis desde los comités técnicos de normalización que han mencionado, que conocemos bien, pues vamos a ver la visión de las empresas y cómo puede ser esto una herramienta facilitadora, dinamizadora, aceleradora de esta transición energética. Entonces, para ello, pues vamos a tener una mesa redonda con 4 ponentes, como ha anunciado antes Paloma, y el primero de ellos es Ángel Ramos, que es ingeniero industrial, es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid y PhD por la IE Business School. Trabaja en el área de distribución de Naturgy desde 1997, donde ha desarrollado diferentes funciones del área de mantenimiento, de aseguramiento de calidad y de operación de la red, y actualmente es responsable del área de arquitectura, diseño y normalización. Vamos a uno de los objetivos de estas reuniones también es cumplir el horario. Entonces vamos a ser estrictos con el tiempo para que todo el mundo pueda terminar, poder seguir aprovechando la tarde. Y entonces, Ángel, mi tocayo, ¿por qué es importante la normalización en el contexto de transición energética desde un punto de vista de las redes de distribución? Pues cuando quieras, Ángel Ramos. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Gracias también, por supuesto, a ELEC por la invitación a participar en este webinar y muy buenas tardes a todos los asistentes. Bien, empiezo un poquito por enmarcar el contexto que has citado. El proceso de transición energética, los gestores de las redes de distribución lo estamos percibiendo principalmente a través de una creciente conexión a nuestras redes, por un lado, de instalaciones de generación distribuida, fundamentalmente de naturaleza renovable, incluyendo las instalaciones de autoconsumo, también infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos e incluso, apuntando ya también a un futuro despegue, las instalaciones de almacenamiento de energía. Este nuevo ecosistema de agentes y recursos energéticos es un ecosistema que está altamente descentralizado y capilarizado en su interconexión en las redes de media y baja tensión. Por ello, las redes de distribución juegan un papel vertebrador que es esencial para poder vehicular estos flujos de energía bidireccionales que generan estos nuevos agentes e integrar y habilitar su participación en el conjunto del sistema eléctrico. Adicionalmente, este papel vertebrador que comentaba lo estamos acompañando de fuertes inversiones en la digitalización de nuestras propias redes de distribución. Para explicar la importancia de la normalización en este contexto de transición energética, permitidme compartir con vosotros la definición que hace el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sobre el significado de normalizar. Nos dice la RAE que normalizar es regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. Esta puesta en orden, que es la normalización, en el contexto energético se sustancia básicamente a 3 niveles. En primer lugar, y seguramente el más importante, en la normativa y reglamentación que desarrollan las administraciones públicas, ya sea a nivel europeo, estatal o autonómico. Por otro lado, y tal y como ha descrito el anterior ponente, Javier, desde UNE también se sustancia en una normativa técnica de materiales, de servicios, de procesos, donde expertos en la materia establecen las mejores prácticas desde diferentes perspectivas. En tercer lugar, también las empresas distribuidoras podemos establecer a través de un proceso regulado en los reglamentos normativas particulares de aplicación en nuestro ámbito de distribución que nos permite desarrollar nuestro papel vertebrador de los sistemas eléctricos. Y yendo ya un poquito al meollo de la pregunta que exponías, Ángel, ¿por qué es importante toda esta normalización en el proceso de transición energética?
Pues básicamente porque la normalización permite poner orden en esta transformación que estamos teniendo del ecosistema energético, de forma que todos los agentes involucrados dispongamos de unos criterios claros, homogéneos y transparentes para poder desarrollar nuestra actividad. Por tanto, una adecuada normalización es esencial para que las redes de distribución realicen de forma eficaz y eficiente su papel vertebrador de los sistemas eléctricos, ya que no solo permite maximizar la integración de estas nuevas tecnologías y agentes en el sistema eléctrico, sino que además lo hace garantizando en todo momento la seguridad para las personas e infraestructuras, así como la calidad y continuidad en el suministro de consumidores y en la conexión de generadores. Por último, hay que tener en cuenta que la transformación energética se está produciendo de forma simultánea una transformación digital de la sociedad en su conjunto, donde se multiplica la capacidad de interacción digital entre los agentes. De manera que no es solo importante una normalización clásica, digamos, electrotécnica, sino que la normalización debe afrontarse con una perspectiva más global que integre adicionalmente aspectos como protocolos de telecomunicaciones o flujos de información digital entre agentes. Un ejemplo de ello sería, y ya con esto termino, la normalización de tanto criterios técnicos como protocolos de comunicación o flujos de información que se deberán establecer entre los gestores de redes y los consumidores, generadores o comunidades energéticas que puedan participar en el futuro de los mercados de flexibilidad. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias, Ángel. Vamos a darle ahora la palabra a Juan González. Juan es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y MBA por el Instituto Internacional San Telmo. Tiene más de 20 años de experiencia dentro de Endesa Distribución, de la distribuidora del grupo Endesa, habiendo trabajado en distintas áreas técnicas y económicas como la planificación de la red, valoración de inversiones, la planificación del negocio, y desde hace 4 años es responsable de la estandarización de materiales de la red. Y entonces, Juan, en este contexto, pues te queríamos preguntar que cómo ayuda la normalización a conseguir los distintos objetivos de la transición ecológica en las redes de distribución que tenemos actualmente. Gracias, Ángel, por la presentación. Gracias a ELEC también por la invitación a esta jornada. Me dicen que a lo mejor tengo un pequeño problema con la cámara, entonces no sé si me vais a poder ver bien, pero creo que sí me escucháis, ¿verdad? Entonces, bueno, en lo que se refiere a la transición ecológica, Ángel, hay actuaciones muy ambiciosas en marcha que, como bien comentaba Javier, pues las tenemos recogidas en el marco regulatorio, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y bueno, pues para conseguir alcanzar los objetivos de descarbonización o integración de renovables a las que nos vemos en las empresas energéticas pues abocados por esta regulación, pero también garantizando la seguridad del suministro y también la protección del medio ambiente, tenemos que transformar la manera de producir y consumir energía, pero también la manera en la que distribuimos, que es lo que nos afecta más a los gestores de red de distribución. ¿Y qué supone en distribución esto? Pues supone incrementar el grado de digitalización y resiliencia de las redes, introduciendo nuevos componentes que van a permitir actuaciones como el despliegue del vehículo eléctrico, la integración de la generación renovable, que va a afectar sobre todo a las redes de media y baja tensión, que son las que están más cerca del consumidor final, que es el que va a ser auténtico protagonista, ¿no?, de esta evolución. Y además, pues también tendremos que introducir, fruto de las distintas políticas que promueve la administración, pues nuevos componentes que van a permitir mejorar la eficiencia de la propia distribución de electricidad y también la mejora de la calidad de suministro. ¿Cómo nos ayuda la normalización a todo esto? Bueno, pues como bien nos introducía Javier en su presentación sobre los comités técnicos de normalización, las normas de materiales son documentos que describen las características principales de los equipos que incorporamos a nuestras redes. Son puntos de encuentro entre todos los grupos de interés, ya que aunan lo que permite la tecnología, porque los fabricantes forman parte de la elaboración de las normas de material, con los requisitos que necesitan los clientes, que en este caso pues somos nosotros las distribuidoras en los materiales que afectan al desarrollo de las redes. Y también las normas, además de decir qué es lo que queremos, pues indican cómo se comprueba la conformidad de estos equipos. Es decir, que una vez que se define un material, cuáles son los exámenes, las reglas que tiene que pasar para comprobar
pues que tienen la calidad adecuada y que se pueden poner en el mercado de forma segura. Por eso es esencial también la presencia en los grupos de normalización de los laboratorios de ensayo que al final hacen de árbitro de todo este proceso y permiten comprobar pues, que los materiales que se construyen en base a una determinada norma son adecuados para su comercialización. Desde el punto de vista de competencia, pues es esencial, como también nos indicaba Javier, porque al final se pone unas reglas de juego que son iguales para todos y permiten pues, que tu mercado, en vez de ser España, pues sea Europa, y permiten una exportación desde el punto de vista de los fabricantes, ¿no? Déjame que te dé ahora varios ejemplos concretos relacionados ya de la interacción en las normas y la transición ecológica. Por ejemplo, el marco de la Directiva Europea de Ecodiseño se ha establecido política pública que exige pues, la mejora de la eficiencia de la red de distribución empleando transformadores con menores pérdidas de energía. Estos nuevos requisitos de ecodiseño ya se han llevado a las normas que describen a los transformadores. El siguiente cambio será en julio del año que viene. Y bueno, pues ya se permite que cualquier fabricante realice diseños que cumplan los nuevos requisitos de esta directiva y que su mercado pues, sea Europa, que es donde aplica la directiva y le va a permitir estas normas actualizadas, pues la libre competencia y la exportación. Otro aspecto a potenciar en el marco de la transición ecológica es la economía circular. Existen normas transversales, como comentaba Javier al principio, que describen, por ejemplo, la declaración ambiental de producto y que permiten que se identifique la huella ambiental de cualquier tipo. ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, nosotros, como empresa distribuidora, realizamos muchas compras al mercado y como parte de los requisitos de nuestras licitaciones, preguntamos y pedimos a cada fabricante cuál es la huella ambiental de su producto, el que nos están vendiendo, y bueno, pues lo tenemos en cuenta como criterio de adjudicación, además del precio. Esto lo hacemos ya desde hace un par de años en las licitaciones de material. También las normas pues, han permitido desarrollar aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, como por ejemplo las medidas antidestrucción antiposada para protección de avifauna, o como también la normativa que se ha desarrollado para la reducción de emisiones de efecto invernadero, que sabéis que también es un tema que afecta en distribución. Este tema además está en boga porque próximamente se va a revisar la normativa europea de gases fluorados y también hay un cuerpo de normativa de procedimientos que va encaminado a definir cómo debe ser el proceso de gestión del ciclo de vida de estos gases para que se puedan recuperar y reutilizar. Volvemos a hablar de economía circular, evitando su emisión a la atmósfera. Esto es una herramienta muy útil y que nos va a permitir reutilizar estos gases mientras avanza la tecnología y aporta soluciones equivalentes sin ellos, cosa que todavía no está disponible por la tecnología. Y bueno, pues en definitiva y por concluir, las normas son documentos necesarios para implantar las políticas de la transición ecológica, ya que nos permiten, a medida que la tecnología avanza y aporta nuevas soluciones, definirlas de manera clara, comprar estas soluciones en mercado y asegurar la calidad de los materiales y procesos relacionados con ellos. Y con esto termino la intervención. Gracias, Ángel. No te escucho, Ángel. Ahora, nada, muchas gracias, Juan, por tu intervención. Vamos a continuar con Ramsés Garrote, que es director de Planificación de Inversiones, Proyectos e Innovación de Viego Distribución Eléctrica. Es el del negocio de redes del Grupo Viego, como todos sabemos, una de las 5 grandes compañías distribuidoras españolas. Francés es ingeniero industrial por la Escuela de Gijón, doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Cantabria y Executive MBA por el Instituto de la Empresa. Se incorpora a Viego hace 21 años y ha desempeñado diferentes posiciones operativas y de dirección dentro de la compañía. Anteriormente trabajó en el sector de la automoción y otras empresas energéticas europeas. Y entonces, Ramsés, con tu experiencia, a ver qué opinas sobre qué papel juegan las normas particulares y los proyectos tipo en la estrategia hacia la transición energética y cómo las podemos encajar en el marco normativo actual. Cuando quieras. Muy bien, Ángel. Pues muchas gracias por tu amable presentación y muchas gracias también a ELEC por la invitación para estar hoy aquí, ¿no? Y bueno, un saludo a todos los que nos seguís al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues Ángel, las normas particulares y los proyectos tipo son las herramientas tangibles con las que se ha dotado el sector para abordar los retos de la transición energética, ¿no?
sea, en ellas se detalla de forma particularizada y operativa y usando ya ejemplos que ha adelantado Juan en su intervención, pues cómo se mejora, por ejemplo, la protección de la avifauna, ¿no? Es decir, qué equipos anticolisión y antielectrocución vamos a emplear, ¿no? Y cómo los vamos a emplear, dónde se van a instalar, ¿no? También, por ejemplo, cómo se alimentan los puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿no? Que es algo ya pues, cada vez más cercano a todos por fortuna, ¿no? Pero también, por ejemplo, cómo se aborda la electrificación de puertos para la alimentación estacionaria a barcos, ¿no? Que, bueno, como conocéis, mientras están atracados en el puerto, pues habitualmente usan sus motores de combustión interna pues, con la polución correspondiente, ¿no? O simplemente, pues, cómo introducimos, ¿no?, fuentes de energía renovables en el suministro de los servicios auxiliares de nuestras subestaciones y centros, ¿no?, de las subestaciones y centros que forman parte de nuestras redes de distribución, ¿no?, con la relevancia que ellos tienen. O finalmente, y también se ha citado previamente, cómo vamos introduciendo aparellaje libre de gases fluorados y que sea totalmente interoperable con las actuales tecnologías que prestan servicio en la red, ¿no? Pues este sería un poco el primer punto. Y bueno, respecto al marco normativo actual, bueno, pues ya Javier García lo ha introducido fantásticamente, ¿no? Yo solo quería completar un poco que, bueno, pues tanto las normas particulares como los proyectos tipo son el producto del perfeccionamiento, ¿no?, hablando en términos jurídicos, del marco normativo actual, ¿no? Recordemos que la propia ley del sector eléctrico, 24/2013, pues, otorga a la Administración General del Estado y también a las comunidades autónomas en sus ámbitos de competencia, pues, competencias específicas en instalaciones eléctricas, ¿no?, en particular en la regulación de requisitos de calidad, de requisitos de seguridad en el suministro y de la regulación de los procesos de desarrollo de la red, ¿no?, de modificación y extensión de la red, ¿no? Este sería el primer nivel normativo, ¿no? Por debajo están los decretos que Javier citó, la terna de decretos que, bueno, pues que rigen nuestra vida diaria, ¿no?, que es el 337 del 2014, que es el reglamento de subestaciones centrales y centros, el de líneas 223/2008 y el de baja tensión, el 842/2002. Entonces, bueno, pues en estos reglamentos se requiere a las compañías suministradoras desarrollar normas particulares que fijen las condiciones técnicas específicas para que las nuevas instalaciones se adapten a la estructura de sus redes y a las plásticas de la exposición, ¿no? Y por tanto, entonces, concluyendo, no son sino el nivel más detallado del marco normativo actual, ¿no?, sobre el que se hará realidad la transición energética y garantizarán, pues, la homogeneidad, la eficiencia en las soluciones de red y en la respuesta a cada uno de los retos que nos presentan, ¿verdad, Ángel? Pues muchas gracias, Ramsés. La verdad es que sí, eso es uno de los retos más importantes que nos esperan en los próximos años. Entonces, vamos a darle la palabra al último ponente, a la distribuidora Iberdrola. Tenemos a Guillermo Allende. Allende es un histórico del sector, lleva más de 30 años trabajando en la distribución eléctrica, aunque también pasó por generación hidráulica, ha sido responsable de mantenimiento de la región norte y ahora mismo, desde hace casi 10 años, es responsable de la unidad de estandarización. Iberdrola es un grupo mundial, está operando en muchos países, están en contacto, Guillermo, con otros compañeros en el Reino Unido y Estados Unidos y Brasil. Y luego, además, para este grupo, pues es el presidente del Comité Técnico de Normalización 207, Transportes y Distribución de Energía Eléctrica, que es, junto con el que yo presido, el 217, los que ha comentado al principio Javier. Entonces, bueno, pues Guillermo, cuéntanos cómo la normalización puede ayudar a la tecnología, cómo puede la normalización impulsar los cambios tecnológicos
que están implícitos en la transición energética. Cuando tú quieras, Guillermo. Oye, muchas gracias, Ángel, por tu presentación. La verdad es que, joder, parezco más importante de lo que realmente soy. Bueno, voy a intentar responder a tu pregunta y seguir las exposiciones de mis compañeros. Y bueno, pues la transición energética suena, como estamos viendo, a cambios, a hacer cosas nuevas. Y en contrapartida, la normalización, pues realmente suena a la normalización, lo normal, lo que estamos acostumbrados a hacer, cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en las intervenciones previas, pues hemos hablado de todas las cosas nuevas que hay que hacer, que si la generación distribuida, la sostenibilidad, incluso flexibilidad en redes, tal. Bueno, para todo esto se ha concluido que hacen falta normas y, sin embargo, es difícil establecer normas cuando no sabemos la solución, ¿no? Entonces, siempre que pensamos en innovación, pues pensamos en startups, que son empresas que si se caracterizan en algo es justo por no respetar las normas y ir por su lado, ¿no? Entonces, estas empresas, pues ocurre que pueden tener la llave del futuro. Son grandes ideas, están ahí, pero tienen un gran riesgo y es pues el que desarrollen productos maravillosos, que tienen una funcionalidad excelente, pero que al final, no se sabe por qué, pues nadie los usa. Entonces, la realidad es que para consolidar los avances de la innovación es imprescindible establecer normas. De alguna forma, las normas sirven para consolidar los avances. Al final, la sociedad, los mercados, se decantan pues, por productos que se hablan entre sí, que son incapaces de interconectarse, por productos que incluso se pueden comparar cuando vas a elegir una cosa a otra, tal, y que se pueden intercambiar, ¿no? Y claro, esta gama de productos al final solo es posible disponer de ella si se basan en especificaciones comunes, normas que de alguna forma son aceptadas por todos los actores del sector, ¿no? Entonces, en la transición energética, donde nos encontramos, la innovación y la normalización deben ir de la mano. Las normas tienen que estar abiertas a propuestas innovadoras, no tienen que cerrar los caminos. Pero las soluciones, los productos que ofrezcan la industria, los creadores, y los productos que al final adoptan los usuarios deben hacer referencia a normas. De alguna forma, las normas es lo que nos tiene que permitir comparar e intercambiar equipos de distintos fabricantes. Entonces, quiero hacer un poco de propaganda y aprovechar este momento pues, para hacer referencia a una experiencia de mi empresa, ¿no? En Iberdrola, para avanzar en la transición energética, pues hemos lanzado lo que denominamos el Smart Grid Innovation Hub, con la intención de aproximar a creadores y usuarios. Entonces, aspiramos en este hub a poner en común a usuarios, fabricantes ya consolidados y otros innovadores y centros de investigación. De alguna forma, buscamos que compartiendo un espacio de colaboración abierta entre todos ellos, se desarrollen nuevos productos, llegando a implantar un círculo virtuoso, digamos, donde participen las ideas y la innovación, el desarrollo de los productos, la especificación y la puesta en el mercado. Entonces, en este círculo, las normas, los estándares de mercado tienen un lugar destacado. Pues de alguna forma entendemos que son imprescindibles para consolidar el avance de cualquier idea. La transición energética, si se tiene que consolidar y se va a consolidar y tal, pues precisa una normativa compartida y aceptada por todos los elementos que participamos en ella, ¿no? La normativa, al final, posibilita la convivencia de múltiples equipos y proveedores en una red única. La red es única. Mientras que la multiplicidad de actores, de productos, de fabricantes que se conectan a esta red, pues garantiza el progreso y van a impulsar los cambios y la transición más allá de lo que ahora podemos ir. Pero en esta evolución, transición energética, innovación y normalización tienen que ir de la mano. De alguna forma, la normalización forma parte de los cambios. Y bueno, pues cedo la palabra, ya está. Muchísimas gracias. La verdad es que es un equilibrio complicado entre la creatividad y la normalización. Y bueno, y ese es el trabajo que nos toca ahora. Entonces, bueno, hemos hecho esta primera aproximación. Vamos a seguir haciendo preguntas. Yo, con ánimo de que quede tiempo suficiente al final para interactuar con el público, os voy a pedir que en esta segunda ronda vamos a intentar dedicarle la mitad de tiempo que es la primera. Entonces, volvemos con Ángel, que fue el primero que intervino, Ángel Ramos,
Y Ángel, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué actuaciones de normalización consideran más urgentes acometer para favorecer la transición energética? Hemos visto que hay muchas, pero si tuviéramos que centrarnos en pocas, ¿cuál dirías? Muy bien, pues decía en mi primera intervención que la RAE nos dice que normalizar es poner en orden y la verdad es que a la hora de poner en orden en nuestro contexto de las redes eléctricas sabemos, por ejemplo, que los puntos de conexión que en la alta tensión se cuentan por cientos, en la media tensión se cuentan por decenas de miles y en la baja tensión se cuentan por millones. Siendo esto así y dado que las nuevas tecnologías de generación, de movilidad, de almacenamiento están avanzando muy rápidamente en su incorporación a las redes de baja tensión, yo diría que seguramente es ahí donde hay que poner el foco con mayor urgencia. Es muy importante en este sentido la iniciativa que se lanzó desde el Ministerio de un proceso de revisión del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para actualizar preceptos que en este nuevo contexto energético han quedado obsoletos y dificultan realmente una integración eficaz y segura de estas nuevas tipologías de instalaciones. En este punto, y aun siendo conscientes de la dificultad intrínseca que tienen estos procesos de actualización de la normativa y la reglamentación, yo considero importante que entre todos los agentes implicados creemos unos marcos de trabajo colaborativos que permitan evolucionar y actualizar la normativa y la reglamentación con rapidez y dinamismo. Tanta rapidez y tanto dinamismo como evoluciona nuestro propio contexto energético y tecnológico, ya que esto beneficia tanto a las administraciones, porque tienen una base clara y actualizada sobre la que desarrollar sus competencias, como a los administrados, que tenemos claridad en las reglas de juego sobre la que desarrollamos nuestra actividad cada uno en nuestro ámbito. Y todo ello siempre en un escenario en el que la seguridad para personas, instalaciones o la calidad de suministro estén plenamente garantizados para todos los agentes que intervenimos en el sistema, ya sea generadores, consumidores o gestores de la red. Pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que está bastante claro la aproximación. Vamos a darle el paso a Juan González. Juan, ¿puedes profundizar un poco sobre cómo se realiza este proceso de normalización? Por ejemplo, ¿hay algún aspecto relacionado con la protección de la avifauna? Bueno, pues el tema de la protección de la avifauna es un ejemplo claro del éxito que ha supuesto la normalización para conseguir objetivos de protección del medio ambiente, ¿no? Como lo recogido en la transición ecológica. La necesidad de tener materiales para protección de la avifauna pues, surge de unos primeros estudios sobre la incidencia de los tendidos eléctricos en la mortalidad de las aves que se realizaron en los años 70 en Holanda y Estados Unidos. Posteriormente, en los 80, pues hubo un hito histórico en España, ya que en el Parque Nacional de Doñana fue el primer punto en el que se comenzó a estudiar de forma sistemática la mortalidad de las aves en base a los tendidos por la Estación Biológica de Doñana, y con la distribuidora de la zona, que era Sevillana de Electricidad, y la administración del parque, pues empezaron a tomar medidas para reducir la tasa de mortalidad de manera significativa. Luego, en los 90, hubo investigaciones conjuntas entre la propia Sevillana de Electricidad, Iberdrola y Red Eléctrica, junto con el CSIC, y de aquellas investigaciones pues salieron una serie de medidas que se comprobó en campo que eran adecuadas para proteger a las aves de los tendidos, que acabaron siendo publicadas en el año 2008 en el Real Decreto 1432, por el que establecen medidas para la protección de la avifauna. Entonces, en este reglamento pues salían una serie de medidas. Y claro, cada fabricante, como bien decía Guillermo, pues fue con su solución, ¿no? Entonces, cada fabricante fue con su solución y pues no había forma de compararlas, de sustituir unas por otras, ni siquiera se le exigían las mismas cosas a las distintas soluciones. Entonces se creó un grupo de trabajo en el ámbito de UNE y bueno, con representantes de todos los fabricantes, estaba también los distribuidores, que éramos los usuarios de los productos, CEIS como laboratorio de ensayos, y se unificaron los criterios para desarrollar el aislamiento necesario para forrar las líneas y los distintos elementos metálicos para proteger a la avifauna. Finalmente, en el año 2016, pues se publicó una especificación de UNE, la número 58, por la cual ya se establece el marco y todos los ensayos que se le requieren a los forros para poder utilizarlos pues, de forma homogénea e intercambiable. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a comentar el tema de las normas particulares y los proyectos tipo,
que es algo, bueno, pues que hacéis desde las distribuidoras. Y entonces una pregunta para Ramsés Garrote, de Viesgo, que es cómo aseguran las empresas distribuidoras el libre acceso de los particulares a las normas particulares y a los proyectos tipo, y cómo se garantiza la participación de todos los agentes implicados y los grupos de interés. Pues muy bien, Ángel. Pues mira, en la anterior intervención, digamos, detallé cuál es el desarrollo normativo, digamos, básico, ¿no? Y que este nivel, el nivel más operativo, eran precisamente las normas particulares y los proyectos tipo a los que haces referencia, ¿no? Pues bueno, en el nivel superior, en el nivel de los reglamentos eléctricos, que eran esa terna, ¿no? Subestaciones, líneas y baja tensión, es donde se describe en detalle tanto el proceso de aprobación y, por tanto, participación y de publicación y libre acceso de estas normas, ¿no? Además, es importante recordar que este año, y además en pleno estado de alarma ya por finales de mayo, se publicó el Real Decreto el 542 de 2020, por el que se modifica y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial, y en particular se armonizan los mecanismos de certificación e información pública de estas normas particulares y proyectos tipo, ¿no? Simplificando de alguna forma el proceso de alegación y de supervisión de todas las partes interesadas, ¿no? Previa a cualquier aprobación de la Administración, ¿no? Yo creo que tiene sentido comentar muy brevemente cómo es el proceso, ¿no? Que es como sigue. Y es que una vez que tenemos bueno, pues una nueva propuesta de normas, unas normas actualizadas en base a la más moderna tecnología, las mejores prácticas, como se ha descrito anteriormente, se inicia el proceso de aprobación formal de estas normas, haciendo el envío al Ministerio y además aportando un informe técnico no vinculante que ha de emitir un organismo cualificado e independiente que nos certifique que estas normas y proyectos tipo cumplen con todos los requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable a proyectos e instalaciones industriales, etcétera, y que además no incluyen prescripciones de tipo económico o administrativo, fuera del marco normativo vigente, ¿no? y que tampoco incluye ningún tipo de sobredimensionamiento, efectivamente. Básicamente acreditan que son óptimas desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Se abre una información pública a la que también hizo referencia anteriormente Javier, y con publicación en BOE y comunicación directa a muchos organismos, y se reciben las alegaciones y propuestas de mejora, y tras su análisis individual y detallado integramos en esos textos definitivos la actualización, ¿no? Recibimos inputs de organizaciones ecologistas, ha hecho referencia Juan antes, asociaciones de fabricantes, incluso personas particulares también, ¿no? Y bueno, pues con todo esto integrado se pide informe a la Secretaría de Estado de Energía y con su resolución pues informa la CNMC, que sí, efectivamente, aquí también es preceptivo su informe, y solo con su conformidad, digamos, el Ministerio aprueba las normas y las publica en su página web de libre acceso libre y totalmente gratuito, y además las divulga a todo tipo de entidades incumbentes e interesadas. Oye, pues muchas gracias. Es decir, luz y taquígrafos está a disposición de todos, ¿no? Entonces, vamos antes Guillermo ha comentado este difícil equilibrio entre la creatividad y la normalización, ¿no? De las startups o de las empresas más innovadoras y las distribuidoras, que tenemos que cuidar la red, ¿no? Entonces, Guillermo, ¿cómo valorarías la predisposición de estas empresas creativas, de estas empresas innovadoras, a colaborar en el establecimiento de una norma? Pues, oye, continuando con la presentación anterior, pues la verdad es que de manera muy positiva. La experiencia, vamos, en todo proyecto innovador, pues al final juega un lugar muy importante las garantías de confidencialidad y también el respeto por la propiedad intelectual. Luego hay que aceptar que hay algo que se retiene, que cada uno retiene en una innovación. Pero la verdad, la experiencia nuestra trabajando con empresas innovadoras en proyectos de I+D es que al final
por muy innovador que sea la empresa, tenemos el interés de encajar las ideas en productos, en necesidades de los usuarios y están dispuestas a colaborar en el desarrollo de especificaciones funcionales o fijar protocolos para intercambio de información. No ha habido ningún problema. Nuestra experiencia es que es más fácil encontrar puntos de encuentro y colaboración cuantos más innovadores son los desarrollos. Ocurre que cuando en vez de desarrollar algo nuevo, lo que estás haciendo es mejorar algo que ya existe, pues los fabricantes consolidados de alguna forma pues buscan diferenciarse y lo que quieren es proteger, más que compartir, quieren proteger y recurren a patentes y otro tipo de barrera para proteger lo que desarrollan. Esta circunstancia se produce menos con los mayores, los principales innovadores, ¿no? La experiencia de mi grupo en el desarrollo de las Smart Grid, pues es que muchos desarrollos han requerido colaboración de varias empresas y siempre ha sido posible encontrar colaboración entre todos ellos pues, para desarrollar especificaciones que luego han evolucionado a normas de compañía, normas que hemos puesto en común y bueno, que algunas han evolucionado a normativa global, ¿no? Nosotros hemos llegado a desarrollar nuevos productos simultáneamente con varios grupos de empresas que de alguna forma claramente buscaban la competencia y ellos sabían que estaban compitiendo entre ellos. Bueno, pues incluso en esas circunstancias ha sido fácil buscar puntos de encuentro y especificaciones comunes. O sea, ha sido mucho más fácil de lo que aparentemente pueda ser. En general, yo diría que los innovadores no tienen miedo a la competencia y están dispuestos a compartir y luego buscan formas de diferenciarse con su know-how y con su forma de hacer. No sé si con esto he respondido. Perfectamente, Guillermo. Oye, ahora tenemos aquí un par de preguntas del público que nos van a dar tiempo. Una es de Pedro González y otra de Jesús Riquelme. La primera es dirigida a Ramsés y entonces, Ramsés, Pedro González pregunta, ¿tenéis alguna experiencia de colaboración con entidades u organismos especializados que haya resultado útil en el proceso de elaboración de normas, incorporando criterios de sostenibilidad? Sí, pues nada, gracias por la pregunta. Sí, tenemos varias, ¿no? Las cité de soslayo anteriormente, pero me extiendo un poco ahora, ¿no? Efectivamente, antes de iniciar el proceso de aprobación de las normas, como es lógico, pues aplicamos nuestro mejor conocimiento en esas nuevas versiones, pero también hacemos un check con diversos, vamos a decir, stakeholders. Bueno, pues como se ha citado el tema de avifauna, que realmente, bueno, pues aunque viene de atrás, como muy bien se ha explicado, sigue siendo pues uno de los temas que nos preocupan y en particular, pues nosotros, previo al inicio del lanzamiento del proceso de aprobación de las normas, hemos tenido una colaboración con un grupo ecologista, en concreto con SEO BirdLife, y que, bueno, pues ha sido realmente productivo, ¿no? Hemos compartido los distintos puntos de vista y realmente pues hemos dado en la tecla de qué equipos y cómo se colocan, dónde, de qué manera y dónde son necesarios y dónde no. Y bueno, realmente ha sido un proceso muy enriquecedor y bueno, sirva como ejemplo, ya que es un tema que se ha hecho foco antes, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos también algunos otros. Pero sí, eso está existiendo y además, como digo, creo que son procesos absolutamente enriquecedores, ¿no? Para todas las partes, diría, ¿no? Hay, como dicen los consultores, historias de éxito, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, ahora hay una pregunta aquí de Jesús Riquelme, un poco larga, la voy a leer, que es para todos. Entonces, vamos, con eso terminamos. Damos si os parece, hacemos un rotatorio. Y, bueno, Jesús dice, se está estableciendo una metodología y condiciones de acceso a las redes de transporte y distribución para los generadores. Lo hemos comentado antes. En primer lugar, sería interesante conocer el proceso de establecimiento de estos criterios y qué comisiones se han formado. En segundo lugar, mientras que los criterios de la red de transporte, dada la homogeneidad de la misma, se pueden establecer criterios únicos, la red de distribución abarca muchos niveles de tensión y tipología. Esta dispersión de las redes de distribución se van a tener en cuenta a la hora de establecer los criterios. Entiendo que es pregunta. Y bueno, sí, y luego, vale, digamos que esa es la pregunta. Perdona, pero es que luego está copiada otra vez, pero es lo mismo. Entonces,
venga, ¿quién se anima? Damos una ronda por el mismo orden, ¿os parece? O Ángel el primero, seguimos el mismo orden de Muy bien. qué sabemos de estas conexiones de generadores, que para la transición energética los relevantes son me imagino, los renovables. Sí, bueno, yo diría un poco, si no he entendido mal la pregunta, lo referido a los criterios de acceso y conexión. Digamos, es un aspecto, digamos, muy del campo regulatorio. Es ahí el regulador el que está estableciendo esos criterios de acceso y conexión a través de los mecanismos de información y consulta pública que tiene establecidos. Y luego, por otro lado, están también los criterios técnicos más concretos que establecemos las empresas distribuidoras para el acceso, para la conexión, requisitos de conexión técnica a nuestras redes de distribución. Y ahí yo creo que lo explicó Ramsés con bastante precisión. Tenemos un proceso establecido, regulado por los reglamentos, donde se establece pues, cómo cada empresa distribuidora pues somete a aprobación y a información a los diferentes agentes implicados su proceso, sus criterios de conexión de las instalaciones a sus propias redes. Venga, Ramsés, por alusiones, ¿quieres decir algo? Nada, yo me suscribo totalmente a lo que ha dicho Ángel Ramos, no sería capaz de repetirlo mejor. O Juan o Guillermo, alguno de los dos. Bueno, yo solo por añadir que el establecimiento de estos criterios a lo que va enfocado es a salvaguardar la seguridad del suministro y que bueno, pues los nuevos agentes que se introducen en las redes pues permitan que se mantenga la calidad de suministro de la que ya disfrutan los que ya están conectados a las mismas y que como la red al final la hacemos entre todos, pues que si se exigen algunos requisitos es para que los que ya están y ya pasaron por esos requisitos antes, pues estén todos al mismo nivel, ¿no? Guillermo, ¿alguna cosa o escribes? Apuntar que lo que vamos a añadir las compañías siempre va a estar apoyado en normativa. O sea, tenemos redes, no son exactamente iguales, pero sí están normalizadas. Entonces, vamos a exigir a aquel que se conecte a la red, pues exigir o tenemos, apoyándonos en el proceso de aprobación de especificaciones particulares, vamos a velar por mantener la calidad de la red y siempre apoyándonos en normativa vamos a buscar las condiciones que tienen que poner aquellos generadores que se conecten. Y esa normativa va a favorecer que puedan ser más tipología de generadores, cualquier tipo el que se pueda conectar. La normativa seguro que va a ayudar a que se generen más, se conecten más y más generación distribuida. Ese es el papel. Bueno, pues Paloma, son las 5:02, hemos empezado un par de minutos tarde, por lo tanto creo que hemos cumplido el objetivo. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los ponentes, a ELEC, a los cerca de 300 personas que están conectados. Y Paloma, cierra como directora general. Por favor. Muchas gracias, Ángel. Por esta moderación tan excelente que has hecho. Os agradezco a todos los ponentes vuestra participación, por vuestras intervenciones y a Javier. Me quedo con un montón de ideas y de mensajes que lógicamente no voy a repetir. Os recuerdo que todo está grabado y lo podéis escuchar en la web de AELEC. Me gusta de Javier, como ha dicho, como hemos visto que la normalización lleva décadas dando respuestas a los grandes desafíos medioambientales, no es una cosa de hoy, siendo un aliado estratégico de administraciones y empresas. Ángel Ramos nos ha expuesto cómo la normalización favorece la transición energética, pero de una manera eficaz y eficiente, garantizando la seguridad. Juan ha ido directamente al grano con actuaciones concretas, nos habla de avifauna, nos habla de digitalización, todo casos donde realmente la normalización se ve y se palpa. Ramsés nos ha dicho que las normas son las herramientas tangibles para abordar los retos de la transición energética. Y Guillermo ha dicho, bueno, las normas consolidan los avances y ha estado continuamente haciendo ese paralelismo entre creatividad, innovación y consolidación. Yo creo que hoy hemos aprendido mucho, hemos visto cómo las normas son una herramienta eficaz para facilitar el complejo y necesario proceso de la transición energética. Yo ya me quiero despedir, agradecer nuevamente a los ponentes, al moderador, a Javier y sobre todo a todos los participantes vuestro tiempo
que hemos compartido esta tarde. Nos emplazamos al 11 de noviembre, en 15 días, a la misma hora, donde haremos un webinar también relacionado con la distribución, que será hablar de la Entidad Europea de Gestores de la Red de Distribución, DSO Entity, que haremos en colaboración las 3 asociaciones de distribuidores, que son ASEM, CIDE y AELEC. Muchísimas gracias a todos y nos vemos o escuchamos en 15 días.